A continuación voy a presentar una síntesis de la temática trabajada por Freud en la conferencia número 20 titulada La vida sexual de los seres humanos. Esta conferencia nos presenta una relación entre lo sexual, lo cual no solo tiene como meta la reproducción para Freud, sino que va más allá hacia unas satisfacciones del deseo y su manifestación con trastornos como la neurosis, haciendo una correlación entre los síntomas neuróticos, los cuales tienen como síntoma esencial una satisfacción sexual sustituida, que son las pulsiones sexuales teniendo comienzo con las mociones que están desde la niñez y que con el tiempo, al pasar por ciertas etapas, surge una evolución de la libido y las experiencias del individuo pueden desviarse de la meta sexual. Freud basa sus argumentos en un primer momento en los actos de carácter sexual que en aquella época para la mayoría de las personas eran definidos como indecorosos, los cuales son la mejor representación de lo que se considera sexual. Actos que obedecen a una pulsión y que han abandonado la función de la reproducción. Freud, a través de la observación y comparando en sus pacientes desde la experiencia clínica, niños, adultos, viendo, escuchando sus síntomas, argumenta y da razón en cada una de sus afirmaciones. La sexualidad va pasando por etapas en la vida del individuo y lo que en la niñez no era visto de forma aberrante, al comenzar a entrar en un descubrimiento del cuerpo y el placer que experimenta en ciertas zonas como la zona anal, va entrando también en un conflicto con otros individuos, su entorno familiar, social, los cuales le hacen ver estos actos de manera indecorosa, aberrante, algo que es malo, causando posibles trastornos en un futuro. La pulsión sexual son los impulsos del cuerpo, el cual va dirigido hacia un objeto. La primera pulsión sexual nace con el acto de tomar alimento del seno de la madre, lo cual le genera placer, convirtiéndose este acto en el nacimiento de la pulsión sexual. El objeto y el deseo están ligados como una manera de complacer esas necesidades que el sujeto considera relevantes para su propia satisfacción. No siempre el objeto sexual se dirige hacia otro cuerpo. Hay infinidades de objetos los cuales representan una desviación de lo sexual, como el fetiche. Hay personas que se apegan a un objeto que les recuerda a cierta persona, a cierto momento, un objeto como un zapato, una prenda de vestir, una parte del cuerpo, el pie, el cabello. También hay objetos recreados desde lo imaginario, los cuales en algunos individuos cambian según sus deseos internos y aquello que le genere placer. Así este sea considerado por la sociedad como indebido o inapropiado. Voy a citar un párrafo de la conferencia número 20 de Freud, el cual dice así: como ustedes probablemente saben, la neurosis histérica puede hacer sus síntomas en todos los sistemas de órgano y por esa vía perturbar todas las funciones. El análisis muestra que en ello encuentran exteriorización todas las mociones llamadas perversas que quieren sustituir los genitales por otros órganos. Cierro comillas. Otras pulsiones parciales serían el voyeurismo. Esta tiene que ver con el placer y la excitación que le genera observar a otros en actos sexuales o mientras se desvisten. El masoquismo es la persona que disfruta ser maltratada, humillada, dominada, tanto en el aspecto físico como psíquico, lo cual le genera una satisfacción de carácter sexual. En el sadismo hay una necesidad de infligir dolor a otros y causar excitación. Y el exhibicionismo es el individuo que le gusta ser observado. Hay que recalcar que todas estas pulsiones están desde la infancia.
Está también el objeto unificado, el cual se divide en dos tipos de elección. Anaclítica, que tiene que ver con la figura de los padres o sus cuidadores, principalmente la madre, donde el niño encuentra un apoyo y se va formando, adquiriendo comportamientos de estos. La narcisista tiene que ver con el desarrollo de la libido, el amor propio y todo lo que gira en torno al sujeto. Freud denomina todo lo anterior como perversiones, aunque también define que todos seríamos perversos. Luego modifica esta idea y hace una división entre las personas que serían neuróticas y quienes no lo son. Dentro de este concepto, Freud señala diferentes tipos de esta, como la neurosis obsesiva, en la cual afirmó se podrían encontrar mociones sexuales sádicas hiperintensivas, cierro comillas, pero siempre dejando por sentado a través nuevamente de la observación y comparación de casos. La importancia de lo perverso, siendo esto un síntoma importante en dichas neurosis. En esta instancia de la neurosis, Freud recuerda que este rodeo de la sexualidad del hombre sirve para entender el nexo entre lo normal y lo perverso. Hablando en términos de sexualidad, finalmente ilustra lo perverso para dar pie a su tesis final, que estas llamadas desviaciones sexuales surgen alrededor de los niños y de cómo las perversiones se originan en la infancia. A continuación voy a presentar el análisis en el cual se relacionan los contenidos vistos en la unidad 1 y lo que se presenta en la película de Freud. La histeria, que viene de histerios igual útero, la cual en un principio fue asociada a la feminidad, era ampliamente estudiada por sus efectos psicológicos en el organismo. El doctor Charcot la asociaría más como una lesión cerebral y luego Freud diría que esta se produce como una manifestación reprimida o neurosis que proviene desde la infancia como resultado de un trauma de carácter sexual. Freud descubre a través de la hipnosis, la cual aprendió el doctor Charcot, la existencia de lo inconsciente. Antes de que Freud llegara a esta apreciación, las personas siempre creían que todos los actos eran regidos y producidos por la conciencia. La práctica de la hipnosis se aplicaba en aquellas personas que tenían los trastornos denominados histéricos, en la cual inducían a los pacientes en una especie de sueño y los interrogaban con el objetivo de que estos recordaran sucesos pasados que no podían recordar estando conscientes. Cuando había éxito y el paciente podía recordar algo que había suprimido o reprimido, sus síntomas tenían una notable mejoría. Uno de los primeros casos registrados y con el que se da inicio a los estudios de la patología histérica es acerca de la paciente llamada Ana O, la cual es nombrada en el libro Estudios sobre la histeria. En la película lleva por nombre Cecil, en la película de Freud Pasión Secreta, caso el cual estaba a cargo del Dr. Breuer, precursor del método analítico de Freud. Esta paciente padecía una crisis nerviosa, la cual le producía parálisis, le impedía movilizarse, tenía ceguera, dificultades en el lenguaje, trastornos del sueño, pesadillas, no tomaba agua, todo esto debido a recuerdos en su inconsciente. Breuer, a través de la hipnosis y regresión, va descubriendo los padecimientos de Cecil y esta, en un momento del tratamiento, comienza a recordar los acontecimientos que la llevaron a dicho padecimiento, generándole cierta mejoría, pudiendo caminar, expresarse, ver. Luego, más tarde, Breuer le cede este caso a Freud, ya que Cecil comienza a sentir atracción por él, en el sentido de transferencia,
Luego sucede esto mismo hacia Freud, como una imagen del padre manifestando un complejo de Electra que se viene a descubrir según va avanzando en el tratamiento. Ella crea cierta resistencia a la hipnosis en un momento del tratamiento, así que Freud utiliza otro método como es el de la asociación libre, el cual se basa en que el paciente hable libremente y manifieste lo que piensa. Aquí Freud se hace una serie de planteamientos. En lo referente a los sueños, los define como una manera de escape de las represiones y de cómo las represiones, abro paréntesis, la falta de expresión de la sexualidad, ya sea vivida o imaginaria, cierro paréntesis, conllevan a que el sujeto tenga una serie de experiencias abrumadoras, las cuales se manifiestan en el cuerpo. Con este tipo de casos, Freud concluye que hay sexualidad desde la infancia. Complejo de Edipo, por ejemplo, que es el enamoramiento del hijo hacia la madre, y el complejo de Electra, que es el enamoramiento de la hija al padre. En la película también se ve otro caso de un paciente que siente una atracción sexual imaginaria hacia su madre. En ese momento Freud siente como una repulsión, pero más adelante el mismo Freud va a comenzar a tener sueños referentes a lo que él mismo llamó el complejo de Edipo. La sexualidad infantil está dividida por fases, que si son completadas el individuo tendrá una personalidad sana. Pero si el individuo se queda atrapado en alguna de estas fases, tendrá la tendencia a desarrollar patologías, las cuales son denominadas perversiones, que a su vez generan el trauma. Al comienzo de la vida, el individuo solo desea el alimento y este a su vez se transforma en un deseo sexual, ya que el acto del chupeteo genera una satisfacción en él. Cuando Freud presenta su teoría de la sexualidad, la cual tiene comienzo desde la infancia, cuando él presenta esto ante la comunidad científica y médica de la época, eso lo vemos ya muy al final de la película de la cual estamos hablando, padece un rechazo de la comunidad, porque en ese tiempo hablar de la sexualidad y más infantil era un tabú, era algo indecoroso, era algo prohibido, era algo pervertido, era algo muy, muy secreto. Entonces la comunidad científica de ese tiempo rechazó la teoría y hasta su amigo Breuer, con el cual había trabajado hacía muchos años, con el cual escribieron todos los libros de la histeria y todas estas teorías, también repudió en su momento la teoría de Freud.